Buenas tardes a todos los comparecientes, sean bienvenidos a este recinto judicial. Hoy, 5 de junio del año 2019, siendo las 13 horas con 24 minutos, nos encontramos reunidos en la sala número 1 de los juzgados de control y tribunal de juicio oral, a efecto de llevar a cabo la audiencia consistente en la vinculación a proceso derivada de la carpeta administrativa número 367-2019. Les hago de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por la juez de control, la maestra en Derecho Landy Rosalía Pamplona Pérez. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para recibir a su señoría. Siendo la fecha y hora señalada por el encargado de sala, efecto de llevar a cabo la continuación de audiencia inicial en la carpeta administrativa 367/2019, que se sigue en contra de Raúl Muñoz Aguirre por el hecho delictuoso de homicidio y portación de arma de uso exclusivo del ejército, denunciado por Alicia Elizabeth Marrufo, por lo cual se declara abierta la presente audiencia. Previo individualizar a los intervinientes, hago constar que la dirección del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, no trasladó de manera oportuna al ciudadano Raúl Muñoz Aguirre, argumentando razones de salud del imputado en virtud de que se requería un dispositivo especial para su traslado por virtud de la lesión que tuvo en la pierna derecha, lo que motivó la dilación de esta audiencia. Comparece por parte del Ministerio Público. Gracias, señoría. Licenciado Moisés Méndez López, fiscal del Ministerio Público, con datos de identificación ya registrados previamente en este juzgado. Buenas tardes, señoría. El licenciado José Carlos Maitorena Nájera, fiscal del Ministerio Público. Buenas tardes, señoría. Licenciado Juan Luis Catzín Castro, agente del Ministerio Público del Fuero Común. Nos acompaña el asesor victimal. Buenos días, señoría. Licenciado Manuel Alejandro Urtecho Novelo, asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. Se hace constar que los agentes del Ministerio Público se identifican con sus respectivos gafetes expedidos por la Fiscalía General del Estado, sin que se advierta la presencia de la ofendida. ¿El Ministerio Público le notificó a la ofendida de esta audiencia? Sí, su señoría, pero nos refirió que por cuestiones de personales y por el hecho vivenciado que acaba de suceder, es por eso que no pudo acudir. Es cuanto, su señoría. Teniendo lo manifestado, se encuentra presente el asesor jurídico, quien se identifica con su cédula profesional con número 108884545. En atención a la ausencia de la ofendida y en virtud de que es un derecho constitucional de contar con una adecuada asesoría en este asunto, en términos del artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, en correlación a los diversos numerales 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo designo como asesor jurídico de la ofendida con todas las obligaciones inherentes a este cargo, por lo cual le requiero que rinda la protesta correspondiente. Su señoría, bajo protesta de decir verdad, me he comunicado con la víctima, con la ofendida, y ella refiere que no tiene intención de darle seguimiento a la presente denuncia. Esto por una cuestión económica y también por la relatoría de hechos que desprende de la denuncia. Bien, no obstante lo anterior, para efectos de no dejarla en estado de indefensión y evitar reposiciones innecesarias de este asunto, por virtud de respeto de los derechos humanos de la parte ofendida, se le designa oficiosamente como asesor jurídico de la referida ofendida, por lo cual le requiero que rinda la protesta de ley. Acepto y protesto el cargo, señor. Bien, tal virtud, a partir de ese momento corre bajo su responsabilidad el otorgar asesoría jurídica técnica a la parte ofendida, no obstante su ausencia. Esto en términos de los numerales invocados y protección a los derechos humanos de la ofendida. Atendiendo a esta manifestación, procedo a individualizar a la defensa. Buenas tardes, su señoría. Licenciado Samuel Candelero Ramírez, defensor público. Buenas tardes, su señoría. Comparece Carlos Manuel Sánchez González, defensor público. Se constar que los defensores públicos se identifican con sus respectivos gafetes expedidos por el Poder Judicial del Estado. ¿El acusado? Buenas tardes, señoría. Raúl Muñoz Aguirre. Yo quisiera ver si esta audiencia fuera privada, por favor. Quisiera yo pedirle que la audiencia fuera privada, por favor.
privada? Sí, por favor. ¿Defensa alguna manifestación en cuanto a lo solicitado por su representado? Su señoría, solicito que se acceda a la petición realizada por mi representado en virtud del índole del asunto, el cual es un asunto de alto impacto y más que nada por su integridad física. Es cuanto. ¿Ministerio Público alguna manifestación? Sí, su señoría, sin ninguna oposición por cuanto a lo solicitado por el imputado. ¿Asesor jurídico? Sí, señoría, en el mismo sentido, sin ninguna oposición. Bien, atendiendo a lo solicitado por el imputado, respaldado por su defensa en el sentido de que pudiera representar alguna repercusión en la integridad física del hoy imputado, sin oposición por parte del Ministerio Público y del asesor jurídico, lo cual, atendiendo a este control horizontal entre las partes, es procedente la solicitud del imputado y de la defensa, esto en los términos de excepción planteados por el artículo 20, apartado A de la Constitución Federal en relación al 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a la solicitud de que esto, de ser de manera pública, pudiera afectar la integridad del señor Raúl Muñoz. Por tanto, se ordena que la presente audiencia continúe bajo la privacidad solicitada por la defensa y por el imputado. Continuando con la audiencia, se tiene por debidamente identificado al imputado Raúl Muñoz Aguirre, quien ya ha sido identificado por parte del Ministerio Público ante esta misma juzgadora, por lo cual, estando reunidos los sujetos procesales necesarios para continuar con esta audiencia inicial en su fase correspondiente a la vinculación a proceso, le otorgo el uso de la voz a la defensa para el efecto de que manifieste si cuenta con datos o medios de prueba, o bien para que controvierta los argumentos que en su momento expuso la representación social. Será únicamente para controvertir los argumentos, su señoría. Adelante, defensa. Gracias, su señoría. Como primer punto, esta defensa solicita que se desestime la vinculación a proceso por el delito de portación de arma que hace referencia el agente del Ministerio Público y en el cual presenta como clasificación jurídica el artículo 11, inciso B, artículo 83, fracción segunda, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo concatena con el artículo 7º, párrafo primero, párrafo segundo, artículo 9º, párrafo primero, 13, fracción segunda del Código Penal Federal. En el entendido, su señoría, que derivado del peritaje de encuadre de arma con número de oficio 18.124, diagonal 2019, realizado por el perito Carlos Miguel Magaña Uribe, perito criminalística, hace referencia la clasificación jurídica que se acaba de mencionar y menciona que el arma con la cual lo es la pistola un arma de fuego tipo pistola marca Ruger, modelo SR-40C, calibre 40 Smith y Wesson, matrícula 345-01529, es del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Esto de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del artículo 11, inciso B. En ese tenor, se advierte que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal menciona que los jueces de distrito son competentes para conocer esto en la fracción primera, inciso A, sobre aquellos delitos previstos en las leyes federales. Por esta cuestión, su señoría, solicito se declare incompetente y se decline la competencia al fuero correspondiente, ya que el agente del Ministerio Público en ningún momento, al ofertar sus datos y medios de prueba,
hace referencia por qué hace extensiva o facultativa su investigación, cuando siendo un órgano investigador lo que debió de proceder es realizar el desglose correspondiente al agente del Ministerio Público de Fuero Federal. Como segundo punto, su señoría, solicito que se dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado Raúl Muñoz Aguirre por el delito de homicidio con exceso de la legítima defensa. Esto en virtud de que se consideran que los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público no pueden robustecer tal teoría de que mi representado haya dado muerte a la persona hoy occisa, derivado de lo siguiente, su señoría. Como primer dato de prueba, exponen el acta de hechos del policía captor Carlos Alberto Herrera Alcocer, en el cual este manifiesta que entrevista al testigo de identidad reservada y que consta dentro del informe policial homologado, este testigo de identidad ALA, y el cual se menciona lo que ya se ha referido en múltiples ocasiones, que llegan 3 personas en una Suburban blanca y efectúan disparos en el domicilio ubicado en la región 92, manzana 38, lote 12, en una casa beige de 2 pisos. Menciona que al pasar unos minutos esas personas dejan de disparar y dice que observa una persona del sexo masculino, gordo, de aproximadamente unos 70 de estatura, de una edad aproximada de 35 a 40 años, quien vestía playera roja y pantalón de mezclilla. Menciona que esta persona llevaba una pistola y dispara en 2 ocasiones a una de las personas que desciende en la camioneta blanca, dándose a entender que aparentemente esta persona es mi representado Raúl Muñoz Aguirre. Esta situación, su señoría, no se sustenta con el peritaje en criminalística con número de oficio 10.406, diagonal 2019, peritaje realizado por Edwin Omar Yamchi, y en el cual se advierte, su señoría, que de acuerdo a este peritaje únicamente fueron encontrados 6 casquillos metálicos de color dorado con la leyenda 40S WAP, y menciona en su página 15, en la parte superior de esta página, es la primera fotografías, indicio 32, y se menciona que este fue encontrado al interior del predio marcado como región 92, manzana 38, lote 11, en su patio frontal. Como primer punto, su señoría, se advierte que los casquillos no fueron encontrados en el lote 12 a las afueras de este lote, sino que fueron encontrados dentro del predio, al interior del predio marcado con el lote 11. Como segundo punto, su señoría, de este peritaje se solicita, de acuerdo al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declare nula la recolección de este indicio marcado como número 32, en virtud de que estos se encontraban al interior de un predio y no mencionan los policías ni la fiscalía justifica la obtención y quién les dio el permiso para ingresar a dicho predio.
siendo que los hechos mencionados ocurrieron en el lote 12. Posteriormente, se solicita, se desestime la entrevista recabada a la persona de identidad reservada ALA, como ha venido refiriendo la Fiscalía. Sin embargo, esta defensa de igual forma solicita que se desestime esta testimonial en virtud de que al momento de poner los datos generales, la Fiscalía pone como nombre con identidad reservada ALAZ, por lo que no se genera certeza de que este testigo sea el mismo en el cual fue el informe policial homologado. Esta entrevista fue recabada el 31 de mayo del 2019 a las 3:20 de la tarde ante el agente del Ministerio Público. Siendo el caso, su señoría, que para no ser extensivo los alegatos, se le pone a la vista la declaración del informe policial homologado y se realiza un copia y pega de esa declaración, y que esta persona menciona que ratifica dicha declaración realizada con los policías captores, y en el cual el agente del Ministerio Público de manera dolosa le realiza la pregunta a esta persona que mencione en qué dirección corrió la persona del sexo masculino, gordo, de aproximadamente unos 70 metros de estatura, de tez clara, de aproximadamente 35 o 40 años, quien vestía playera color roja, pantalón de mezclilla, cuando salió de la casa número 12 de 2 niveles. Esta cuestión, su señoría, en ningún momento esta persona menciona que haya corrido la persona quien iba vestida de playera roja con pantalón de mezclilla. Únicamente en su primera entrevista se hizo mención de que él salió del predio 12 y que aparentemente disparó al sujeto que venía vestido de negro, quien se había bajado de la Suburban blanca. Aunado, su señoría, de que su primer testimonio refirió que del intercambio de balas resultó herido en la pierna derecha, y en la cual pues es inverosímil el hecho de que mencione que haya corrido esta persona. De igual forma, su señoría, esta defensa solicita que se desestime el acta de hechos realizada por Carlos Alberto Herrera Alcocer, en virtud de que del informe de actividades en el lugar de intervención que presenta la Fiscalía como dato de prueba, y el cual ya nos ha referido, menciona la licenciada Ingrid Roxana Vargas García, quien es la que realizó este informe de actividades, que su arribo al lugar fue a las 19:45, y mencionó que el lugar se encontraba resguardado por elementos de la Policía Estatal al mando de Carlos Alberto Herrera Alcocer. ¿A qué hora llegó? A las 19:45, observando que dicho lugar de intervención se encontraba resguardado por el policía al mando de Carlos Alberto Herrera Alcocer, siendo su señoría que esto pues se denota inverosímil entonces la puesta a disposición que realizó este policía, ya que según la Fiscalía, de acuerdo a las constancias de la carpeta de investigación, en su acta de hechos menciona que compareció a las 18:48 del 29 de mayo del 2019 para poner a disposición a mi representado. Y de igual forma, en la parte infine de la acta de hechos, menciona que el lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Jesús
Cumate Rodríguez, y mencionó que se quedó un elemento de la Policía Municipal custodiando el lugar del hecho y que ellos se trasladaron a las instalaciones de seguridad pública. Esta cuestión pues genera una contradicción en cuanto al dicho del policía captor y la persona licenciada Ingrid Roxana Vargas García, quien es la que realiza el informe de actividades. Otra cuestión importante, su señoría, en cuanto a la nulidad solicitada de los 6 casquillos, se tiene la comparecencia del agente de policía ministerial adscrito a la unidad de homicidios del ciudadano Ramón Trejo Campuzano. Este informe, con número de oficio PM diagonal 1437 diagonal 2019, en el cual menciona, para lo que nos interesa, que el indicio marcado con el número 32, consistente en 6 casquillos calibre 40 de la leyenda APSIW, fueron encontrados en el domicilio en la manzana 38, lote 11, exclusivamente al patio delantero de este domicilio. Posterior, en lo que él menciona que ingresaron exclusivamente a este patio delantero, y se observa una camioneta color gris con la leyenda Porsche, con placas de circulación URR 991F. Se advierte, su señoría, de acuerdo al peritaje de criminalística ya referido, que esa camioneta se encontraba dentro del predio con el lote marcado con el número 11, siendo que se vuelve a mencionar que no tuvo ninguna autorización los agentes ministeriales ni los peritos para poder ingresar a ese predio y recolectar indicios. Por lo tanto, sería una violación a la recolección de estos indicios. Se solicita, se decrete la nulidad. De igual forma, su señoría, se solicita la nulidad del peritaje en química forense realizado por el perito José Leonardo Rivas Córdoba al ciudadano Raúl Muñoz Aguirre, en el cual se realizó un estudio de rodisonato de sodio, en el entendido de que al momento de realizar este peritaje se advirtió en la audiencia pasada de que mi representado estuvo sin presencia de defensor hasta el día 30 de mayo del 2019 a las 20 horas con 46 minutos, diciendo que se ha recabado esta prueba en rodisonato de sodio. Se advierte que en el artículo no menciona el horario de la recolección No, ¿hasta qué hora estuvo, según me manifiesta, sin defensor? Hasta las 20 horas con 40 minutos del 30 de mayo del 2019. Y fundamenta en el artículo 267 el perito para realizar dicha inspección a la persona del ciudadano Raúl Muñoz Aguirre.
menciona que al practicarse, en el último párrafo de este artículo 267 del Código Adjetivo en la materia, que al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección, que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos, y menciona que toda inspección deberá constar en un registro. En este caso, no existe tal registro dentro de la carpeta de investigación, del saber el derecho que tenía mi representado de acceder o no a la manipulación de su cuerpo para recabar lo que necesitaba el perito químico para realizar su peritaje, siendo que hasta ese momento mi representado no contaba con una defensa técnica adecuada que le pudiera explicar sobre los alcances de la recolección de dicho indicio, teniendo también como sustento el artículo 268, que menciona que la inspección de persona, antes de realizarse, se deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión. Esto lo podrá combatir el agente del Ministerio Público, mencionando que no se trata de un se trata de muestras de fluido corporal, vello, cabello, exámenes corporales, por lo tanto se pudo realizar. Sin embargo, también mi representado tiene el derecho en realizar la negativa de proporcionar su consentimiento a dicha prueba. De igual forma, se solicita, se declare nulo el peritaje de dictamen en fotografía realizado por la perito Janet Andrea López Lizama, y en la cual se le ordenó que se realice un peritaje de fotografías al ciudadano Raúl Muñoz Aguirre, y debiendo fijar en las mismas la vestimenta que portaba la persona señalada al momento de ser ingresado al nosocomio, siendo que realizó algunas tomas fotográficas, pero estas se realizaron al ingreso en el interior del nosocomio multicitado Jesús Comate, siendo que tampoco obra por parte del aperito algún consentimiento o algún permiso para haber realizado estas fotografías dentro del Hospital General. Únicamente es la orden que gira el agente del Ministerio Público para realizar estas fotografías, siendo que mi representado se encontraba a disposición y en resguardo del Hospital General. De igual forma, su señoría, no se acredita, pues, de los argumentos vertidos anteriormente, no cuenta la Fiscalía General del Estado con datos de prueba idóneos para acreditar la probable responsabilidad de mi representado, ya que se ha hecho mención sobre la recolección de los casquillos y el lugar donde fueron encontrados. También las incongruencias con las que cuenta la entrevista de la persona de identidad reservada de nombre ALA. Esta situación, su señoría, ya que se refieren que los hechos por dicho testigo fueron alrededor de las 17:46 horas, y tomando en consideración el informe con número de oficio PM diagonal 1437 diagonal 2019, el policía Ramón Trejo Campuzano recabó entrevista al testigo Luis Demetrio Soberanes Cerino,
Esta entrevista se encuentra dentro del informe que exhibió el agente del Ministerio Público. Su ¿Cuáles señoría. son sus apellidos? Soberanes Serino Luis Demetrio. Esta acta de entrevista se recabó el 29 de mayo del 2019 a las 20 horas, y en el cual dicho testigo menciona en la parte que nos interesa que el día de hoy, 29 de mayo del 2019, aproximadamente a las 19:30 horas, estaba en su casa viendo televisión cuando escuchó una ráfaga de disparos y que no sabía de dónde venían. Y mencionó que visualizó una persona muerta en la manzana, Supermanzana 92, manzana 38, lote 12, señalando una hora totalmente diversa a la del testigo de identidad reservada. Más de hora y media de diferencia que señala este testigo con el testigo de identidad reservada. Se debe tomar en consideración de que, de acuerdo al dictamen de necropsia de ley, en virtud de lo expuesto por la Fiscalía, que hubo intercambio de balas y demás, no se pudo determinar o no se ha determinado hasta el momento cuáles fueron las balas que impactaron al cuerpo del Hoyo Oxiso y le privaron la vida. ¿Qué dictamen es? ¿Mande? ¿Qué dictamen me refirió? El de necropsia de ley, su señoría. Gracias. No se relata o no se especifica qué tipo de arma dio fin a la vida del Hoyo Oxiso, siendo que en la entrevista que realizó la defensa pública el 30 de mayo del 2019 a las 20:40 horas, se solicitó los peritajes pertinentes. ¿De qué fecha? La entrevista fue el 30 de mayo del 2019 a las 20:40 horas. Se pidió los peritajes pertinentes respecto a los casquillos encontrados en el lugar de los hechos y las armas aseguradas, así como de los impactos de bala que presenta la persona oxisa, para que se especifique calibre que lo privó de la vida. Sin embargo, el agente del Ministerio Público no ha realizado esa investigación, por lo que queda siendo por esta cuestión que no se puede acreditar, su señoría, y por los argumentos antes vertidos, la probable responsabilidad de mi representado. De igual forma, su señoría, solicito que se declare nula la recolección del indicio identificado con número 17, que lo es el arma de fuego tipo corta de color negro con la leyenda Ruger SR40C 40SW, matrícula 345-01529, con un cargador metálico abastecido de 2 cartuchos metálicos de color dorado con la leyenda 40SWAP, en virtud, su señoría, de que de acuerdo al informe de actividades en el lugar de la intervención, fue recolectado este indicio número 17 a las 21 horas con 4 minutos del 29 de mayo del 2019 y fue puesto o llevado a la bodega de indicios de la Fiscalía General del Estado hasta el día 30 de mayo del 2019 a las 4 horas con 11 minutos, siendo que ¿En qué fecha? el 30 de mayo del 2019 fue entregado en la bodega de indicios de la Fiscalía General del Estado a las 4 horas con 11 minutos, siendo que transcurrieron
7 horas con 7 minutos respecto a la recolección y a la entrega, recepción de este indicio. O de lo contrario, que el agente del Ministerio Público justifique de manera idónea la forma en que se ha roto la cadena de custodia de este indicio, de la recolección de este indicio. Contando con la misma suerte, los indicios marcados del 1 al 32, los cuales son casquillos que nos expuso el agente del Ministerio Público, que de igual forma fueron entregados hasta el 30 de mayo del 2019 a las 4 horas con 8 minutos, excediéndose más de 7 horas para realizar la entrega-recepción, y no se justifica. ¿Qué hora lo entregaron? 4 horas con 8 minutos. Siendo que ante estos argumentos, su señoría, se puede determinar que no existen datos idóneos, razonables y suficientes, como lo marca el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar un auto de vinculación a proceso en perjuicio de mi representado. Es por eso que se mantiene esta defensa en la misma postura de solicitar se dicte un auto de no vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. Atendiendo a lo manifestado por la defensa, le otorgo el uso de la voz al Ministerio Público. Sí, señoría. En primer término, en cuanto a que refiere que no se vincule a proceso por el delito de portación de arma y que ésta sea desestimada, esta representación social no comparte el criterio de la defensa, puesto que esta representación social considera que existe la misma en términos de lo que establece el artículo 20 en su fracción primera y en su fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual establece en su fracción primera: los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones. Este también se relaciona con la fracción cuarta en su última parte, en la que establece: para la aplicación de las sanciones y medidas de seguridad en los delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales están obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo. Luego, entonces, esta representación social considera que existe esa competencia, por lo tanto se mantiene en la postura de que se vincule en cuanto a dicho ilícito, su señoría. Ahora bien, en cuanto al segundo punto, que establece que el testimonio de la persona de identidad reservada con el peritaje no tiene relación, esta representación social considera que el testigo en todo momento manifestó que la persona sale de la casa 12 y posteriormente ingresa a la casa 11, de donde también refiere que de ambos lugares hicieron detonaciones, por lo tanto en ningún momento es contradictorio en cuanto a dicha circunstancia. También refiere y pide la nulidad de diversos actos de investigación, como el peritaje de criminalística y el informe de investigación, toda vez que que el policía ingresó a dicho domicilio, el marcado con el número 11, de donde recolectó varios indicios balísticos, de los que destaca el número 32, que son los cartuchos percutidos calibre 40, el indicio 17, que corresponde al arma calibre 40. En este primer punto es de señalarse que el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece y habla de las actuaciones de investigación en las que no se requiere autorización previa del juez de control. No se requiere autorización del juez de control en los siguientes actos de investigación: en la inspección en el lugar del hecho o del hallazgo,
y tampoco se requiere eso en su fracción primera, y en su fracción quinta la inspección de vehículos. Son actos de investigación que no requieren control judicial para que el policía los pueda hacer, máximo que se tratan de diligencias urgentes que en un momento dado pueden perderse en cuanto los indicios o pueden destruirse, siendo una obligación del Ministerio Público, dado que él tiene la carga de la prueba. Ahora bien, también refiere el hecho de que es nulo porque no se tiene el ingreso al domicilio de la parte o del habitante, del propietario poseedor. Tampoco esta representación social considera que se encuentra establecida el criterio que hace valer la defensa, puesto que el ingreso en el artículo 290 en su fracción primera establece el ingreso de una autoridad a un lugar sin autorización judicial. Luego entonces en su fracción primera establece sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente sin derecho que ponga en riesgo la vida, integridad y libertad. A lo que se hace referencia, su señoría, atendiendo a la razonabilidad de los hechos, tanto los policías, los peritos hicieron hincapié que la casa 11 y se fijaron que presentaba disparos de arma de fuego. También la defensa es omisa en señalar, y si bien es cierto la representación social no hizo mención en cuanto al vehículo tipo Porsche, pero al hacerlo mención omite decir que también dicho vehículo presentaba impactos de bala. Luego entonces, señoría, si el policía, atendiendo a la razonabilidad con la que expone la defensa, no hubiese ingresado a ese domicilio, se desconocía si personas también en el interior de ese domicilio marcado como lote 11 existieran más personas lesionadas, y por esperar a una autorización de ingresos también en un momento dado se podría poner en peligro a las personas que habitaban dicho domicilio por no darse la atención hasta tener sería una negligencia del parte del policía no ingresar a ese domicilio. Máxima que el policía fue claro, solo revisaron el patio frontal, no así al interior de las viviendas, puesto que también el policía señala en su informe de investigación que se encontraba bajo llave. Luego entonces consideramos que en este presente caso sí se justifica el ingreso del policía en términos del artículo 290, fracción primera. Por lo tanto, aunado a que la petición de nulidad que hace la defensa está no reúne los requisitos que establece el reúne los requisitos que ni siquiera establece bajo qué argumento o bajo qué criterio o artículo, puesto que para nulidad existen dos tipos de nulidades que las establece el Código Nacional y que tampoco corresponde al Ministerio Público en un momento dado perfeccionar en cuanto a este argumento. En cuanto a la nulidad, hay ciertos requisitos que se deben de satisfacer en un momento dado, como si se debió a una violación formal o a una violación de un derecho humano o un derecho fundamental. En ningún momento hace esa distinción en base a qué funda y en base a qué le recae la nulidad a estas pruebas. Máxima que en caso de aplicar el artículo 97 o 98, que uno habla respecto a una nulidad por vicios en la formalidad en que fueron realizadas los actos de investigación, y la otra habla en cuanto a una nulidad porque se violó un derecho fundamental o un derecho humano. En este caso, ni siquiera escuchamos cuál fue el derecho humano, el derecho fundamental violado, y que ese derecho fundamental esté consagrado en una garantía constitucional por parte de la representación social. Luego entonces tampoco se le es permitible que ahorita en un nuevo uso de la voz se le permita subsanar
dicha deficiencia en su exposición. Sin embargo, tal nulidad, como ya se ha hecho mención en esta representación, pues no considera que no se ajusta, puesto que sí existe, sí prevé la ley el ingreso a los policías. También habla de que no existe coherencia en cuanto a los horarios, dado que en el último de los casos, Luis Demetrio Soberanes habla que los hechos ocurrieron a las 19 horas con 30 minutos y en el caso del testigo y los policías hacen referencia que los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas con 35 minutos. Cabe aquí, esa circunstancia en nada modifica las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho. Máxime y a la hora que dice el testigo Luis Demetrio Soberanes, su detenido, su representado, ya se había iniciado la carpeta de investigación, mediante el cual la ponen a disposición al señor Raúl Muñoz Aguirre. Luego entonces no puedes, y tomando en cuenta que esa declaración cuando la toma el policía la hace horas después, no las hace en ese horario, él las hace en el lugar las hace en la fiscalía, pero en ningún momento, y las hace el policía, pero esto en ningún momento desvirtúa las circunstancias del hecho. Él simplemente se limita a decir que a esa hora aproximadamente escucha los disparos. Sin embargo, a esa hora, 19:30, ya la carpeta de investigación ya había sido iniciada, en ningún momento en nada perjudica o le causa un hecho. Lo que si en un momento le causaría algún agravio es que los hechos fueran al revés, que el hecho hubiera ocurrido a las 19:30 horas y todavía no estuviera iniciada la carpeta. Sin embargo, la carpeta ya había iniciado a esa hora, por lo tanto ya se tenía conocimiento de que los hechos y precisión de los hechos eran a las 17 horas con 35 minutos. En cuanto a que también pide la nulidad del peritaje de las fotos que se tomaron en la vestimenta, a las vestimentas o a la ropa de vestir que tenían el imputado, estas fotografías, señoría, y este peritaje cuando fue tomado, no eran prendas de vestir que el imputado portara en ese momento, puesto que estas ya estaban almacenadas en un lugar diverso, como fue señalado en audiencia, y solo se limitó a hacer la fotografía de sus prendas sin que esto constituya una violación propia, y que las mismas fueron proporcionadas por el hospital, como se hizo mención, por personal del hospital general. Por lo tanto, tampoco en ningún momento este acto de investigación, por el solo argumento, no es nulo. Ahora bien, en cuanto al peritaje de química de representante de sodio. Su señoría, refiere mi representado que no escucha. Aproxímense más al micrófono, Ministerio Público. Sí. En cuanto al peritaje de química forense mediante el cual se hace rodisonato de sodio, este dictamen fue hecho el 30 de mayo, la misma fecha en que se nombró al defensor público. Luego entonces no en ningún momento
se viola tampoco un derecho humano en el cual lo puede hacer. Cabe señalar que el Código Nacional prevé dos tipos de actos de investigación para la revisión de persona y la inspección de persona. En de inspección de persona, que es el artículo 268, y relacionado con el artículo 251, el policía sí puede practicar dichos actos de investigación, máxime si se trata de un delito de flagrancia, que ya fue una situación que en un momento dado se han pronunciado ante esta situación, en la cual dice: el policía puede realizar inspecciones sobre personas o posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios que oculte entre sus ropas o que lleve adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones o cualquier inspección que implique Luego entonces, la única facultad que pide es que se respete su dignidad como persona. En este momento, en ningún momento escuchamos que cuando se realizó esta prueba se haya vulnerado ese derecho a la dignidad de su persona. Luego entonces sí es un acto permitido, puesto no, porque es una exploración externa que se está teniendo, no es un fluido. Diferencia fuera las reglas que se exigen en el artículo 169, en el cual si habla de una revisión corporal cuando se va a tomar un vello, se va a tomar un fluido o otras, o en un momento sangre. En ese sentido sí habla de que debe estar presente su defensor. Son dos inspecciones totalmente diferentes, y que el defensor en sus alegatos la quieren hacer o la quieren englosar en un solo conjunto. Por lo tanto, esta representación social mantiene esa postura, que en ningún momento, que dicho dictamen en ningún momento violenta dicho derecho fundamental a la dignidad humana, máximo que no lo dijo, y tampoco se le puede permitir introducir nueva información o alegatos diversos a los que no mencionó en su primera intervención. Simplemente pidió la nulidad porque no se le pidió, porque no tiene un defensor y no se le informó. Esa situación no para lo cual el artículo 168 establece sus reglas para este acto de investigación, y si existe ese registro, puesto que es el mismo registro lo constituye el dictamen pericial. Ahora bien, en cuanto a las cadenas de custodia, que los indicios fueron recolectados a las 21 horas con 4 minutos y se presentaron hasta al siguiente día, pues tome en cuenta, señoría, que en los peritajes se habló de que se recolectaron más de 198 cartuchos, casquillos, ¿qué es lo mismo? Un aproximado de 198 casquillos. Así también se levantó un cuerpo humano. En ese cuerpo humano es una persona sin vida. ¿Cuánto es el aproximado? En el peritaje de criminalística. Perdón, señora, 128 casquillos percutidos aproximadamente, 98 útiles, 3 armas de fuego,
una granada y el cuerpo sin vida de una persona, así como también el aseguramiento del vehículo que hace referencia a la persona. Luego entonces es entendible que se hace un procesamiento que va desde la fijación, etiquetado, su recolección y lleva un proceso, señoría. Luego entonces, desde que ocurrió el hecho a las 4 de la mañana fue el tiempo que aproximado que los peritos estuvieron trabajando en sus dictámenes y en el llenado de las actas correspondientes para el ingreso a bodega. Ahora, en ningún momento ese simple hecho viola la mismicidad de los indicios, de que sean indicios diversos de los levantados a los que fueron ingresados a bodega de evidencia, máxima que el artículo 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hablan de la cadena de custodia, establece que no porque exista en el registro de cadena de custodia alguna irregularidad, el indicio pierde su valor probatorio. El indicio, para que prueba su valor probatorio, debe de haber una modificación en el propio indicio, de modo de que ya no tenga su eficacia para ser procesado. Por lo tanto, y eso hasta el presente momento no ha sido advertido por la defensa. En el 228, en su segundo párrafo, establece cuando durante el procedimiento de la cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para la acreditación de un hecho o circunstancia de la que se trate. En este caso, ni siquiera la única afectación o lo que le agravia a la defensa es el tiempo en que tardó el perito de recolectarlo, entregarlo, no así a que se haya perdido la mismicidad o que estos indicios hayan sido contaminados. Esa situación en ningún momento lo expresó, y tampoco pues que no se les ha permitido en un nuevo agravio exponer situaciones que no ha manifestado. Ahora bien, habla de que, por último, ya nada más hace referencia a que existe incertidumbre en cuanto al testigo de la persona con el nombre de reserva por sus iniciales A.L.A. Cabe señalar, señoría, que por error de involuntario, al parecer por los agentes ministeriales o los agentes de seguridad pública, al momento de hacer el llenado del IPH, sí consta el nombre de la persona. Sin embargo, aquí se ha mantenido bajo reserva en sus iniciales. En la ampliación que se le hizo al testigo, se cuenta bajo reserva no la información, sino lo que es sus datos personales, que en un momento dado estos datos o esta reserva puede ser, el Ministerio Público, de ser autorizado, se puede mantener hasta previo la acusación que en un momento dado llegara a seguir de continuar con la presente secuela de audiencia. Luego entonces, en ningún momento se deja en ese estado de indefensión a la defensa, puesto que el nombre del testigo sí es conocido por la defensa, en el sentido que luego dice que no puede advertir si se trata o no de la misma persona, o que se trate o que sean dos personas diferentes. Tampoco no le asiste la razón en el sentido de que dice que se hizo un copy y pega de su declaración, puesto que en esa testimonial, en esa entrevista que se le hizo, el testigo se le pone a la vista y se le lee en voz alta y se transcribe
lo que se le está leyendo, no así se hace un copia y pega como lo pretende manifestar, y se le cuestiona, simplemente se le realizan dos preguntas, de las cuales fueron también mencionadas en la audiencia, y en ningún momento es contradictoria esta información, puesto que en su primera entrevista mencionó que esta persona salió a la casa 11, y en la segunda también lo vuelve a recalcar, o sea, en ningún momento es contradictorio. Y su señoría, para complementar lo manifestado por mi compañero, su señoría, en cuanto al punto que menciona el defensor público en cuanto a que no se tome en consideración lo del delito de portación de arma, si bien mi compañero olvidó mencionar también que estamos ante la hipótesis que establece el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece actuaciones urgentes ante un juez de control competente, en cual en el presente hecho se actualiza que existe una persona detenida. Por lo tanto, primero se tiene que resolver en cuanto a esta vinculación a proceso, para que en su momento se pueda hacer resolver esta vinculación a proceso, su señoría, en cuanto al delito de portación de arma prohibida, para que en su momento se pueda. Nada más, Ministerio Público, entonces usted está planteando un diverso argumento ya planteado por sus compañeros, porque ya me señalaron que sí me asiste competencia y usted me está hablando de otra hipótesis totalmente diferente. Nada más acláreme ese punto. Ok, un momento, su señoría. Me desisto del argumento realizado por el suscrito. ¿Alguna otra manifestación, Ministerio Sí, Público? señoría, permítame un momentito. Sí, su señoría, en el punto en cuanto a la necropsia de ley, en donde no se donde refiere el defensor que no se pudo determinar las balas o el arma el cual le dio fin al occiso, y en la cual refiere que en la entrevista del imputado hizo una solicitud. En cuanto a esto, su señoría, de acuerdo a la necropsia de ley, su señoría, pues es evidente que no se puede determinar las balas, porque el occiso representa orificios de entrada y salida. Es decir, obviamente no se puede obtener qué casquillo, qué bala fue la que lo impactó, pero sí se puede determinar con la testimonial que fuese realizada por el testigo de identidad reservada, aunado a que también, su señoría, bajo el principio de lealtad, ya se obtuvo el resultado de la prueba de balística e IBIS que realizó esta representación social, en donde por principio de objetividad, pues bueno, se obtuvo apenas el día de ayer este dictamen, y pues por objetividad pues no se va a mencionar porque no fue referido en cuanto a la vinculación a procesos, señoría, pero sí nos da resultados en donde se puede determinar los casquillos que fueron encontrados, y en relación a la pistola calibre 40,
a la P90 encontrada, y así como la otra pistola que fuese encontrada en el lugar de los hechos, es decir, la pistola que le fuese encontrada al hoy detenido y a las 2 pistolas que le fuesen encontrada al hoy occiso. Ya solo por último, señora, en cuanto al último argumento del acta de hechos de Carlos Alberto Herrera Alcocer, que es el policía que pone a disposición y que posteriormente dice la defensa o refiere que no es posible que lo esté poniendo a disposición si él mismo se encontraba a las 19 horas con 45 minutos haciendo la entrega del lugar del hecho. Cabe señalar, señoría, que esta acta de informe de actividad en el lugar de intervención tiene diversos rubros. En el primer rubro de generalidades establece la hora de recepción del lugar de intervención a las 19:20. También establece, y no sé si es la forma de interpretar en cuanto a la lectura de la defensa, lo interpreta de una manera incorrecta, puesto que dice el policía, observando que en dicho lugar de intervención se encuentra resguardado de elementos de la Policía Estatal al mando de Carlos Alberto Herrera Alcocer. O sea, está hablando de que policías al mando de esta persona están custodiando el lugar, no que esta persona físicamente sea el que custodie el lugar. Luego entonces ahí en la interpretación o el enfoque que está dando la defensa es una interpretación errónea en ese sentido. Habla o establece de sus elementos que están al mando los que tienen bajo custodia y en ningún momento se controvierte con su ratificación, puesto que este policía Carlos Alberto Herrera Alcocer sí habla que él se va y deja elementos custodiando el lugar. Por lo tanto, en ningún momento esta es una contradicción por parte de la defensa, como lo pretende hacer valer. Por lo anterior, su señoría, esta representación social se mantiene en la postura de que se dicte la vinculación por los delitos ya invocados mediante la fundamentación también ya mencionada. Y toda vez que en esta etapa, pues no sé, y tomando en cuenta de que el Ministerio Público solo tuvo 48 horas para entregar la presente, para hacerse llegar de estos datos de prueba, no así como una carpeta sin detenido que hubiera podido tener mayor tiempo para realizar mayores actos de investigación, aunado que estamos hablando de acreditar un hecho delictivo y también acreditar una probabilidad de que pudo o no haber participado en el presente hecho. No se estaba en esta etapa acreditando esa prueba plena, si esa de manera plena su participación en los hechos, sino que existe una probabilidad en este caso, señoría. Por lo tanto, esta representación social considera que sí existen datos de pruebas idóneos, suficientes y en su conjunto idóneos y pertinentes en su conjunto suficientes para acreditar tales extremos que exige el artículo 316, señoría. Descuento. Asesor jurídico, ¿alguna manifestación? Sí, señoría. En relación a lo manifestado por el agente del Ministerio Público, compartimos su argumento, porque consideramos que en este momento procesal en el que nos encontramos existen datos idóneos, pertinentes, suficientes en la carpeta de investigación, así como la alta probabilidad de que el hoy imputado sea quien haya cometido el delito, señoría. ¿Es cuánto? Defensa, le otorgo el uso de la voz. Señoría, en cuanto
a la desestimación sobre la vinculación de la aportación de arma, esta defensa se mantiene en la misma postura en virtud de que se considera que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público, ya que ellos quieren justificar que todo se basa en 48 horas de investigación, que los datos son mínimos. Sin embargo, tuvieron el tiempo necesario para turnar un desglose de esta carpeta al agente del Ministerio Público Federal para que éste sea competente. Sin embargo, me imagino que al percatarse de que no tuvo defensor por más de 24 horas, no les fueron aceptado dicho desglose por el agente del Ministerio Público, tratando ahora de que se dirima esta controversia ante usted, que considero, su señoría, que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y tratándose de un delito que es de una ley federal, pues debe de conocer un juzgado federal. En cuanto al testimonio de la persona de identidad reservada ALA, únicamente esta persona, su señoría, y no combatió esto la Fiscalía, que menciona que mi representado aparentemente sale del predio 12 y hace unos disparos. En ningún momento menciona que corre, y esto se puede relacionar, su señoría, de que si, en el entendido, para darle credibilidad a este testimonio, pues los casquillos que fueron encontrados en un predio diverso al que menciona el teste de identidad reservada ALA, de los cuales fueron realizados mi representado, porque él menciona que sale del predio 12, realiza 2 disparos, impacta a esta persona. ¿Y cómo es posible que el perito en criminalística haya encontrado únicamente 6 casquillos en un predio diverso, dentro de este predio, sin tener alguna facultad jurídica, como lo es una fundamentación y motivación, ya que el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público lo utiliza a su modo y beneficencia, y de ahí parte en tecnicismos subjetivos que realiza dicho agente del Ministerio Público. Es por estas razones que se solicita que se decrete por la nulidad de los casquillos encontrados en el predio marcado con el número 11. Y menciona que justifica que el ingreso de una autoridad o lugar sin autorización judicial que sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente. Sin embargo, su señoría, en ningún momento se justifica de que en el momento de la recolección o el ingreso se haya estado suscitando esta agresión o se tuvo que repeler dicha agresión por parte de los policías. Tomando en cuenta, su señoría, que derivado de estos acontecimientos, si mencionan que se le dispara a un sujeto al cual se le dio muerte y posteriormente menciona que le disparan a otro sujeto el cual quedó herido, como ya se ha expuesto en la presente audiencia, tampoco encontraron los casquillos en los cuales fueron disparados a estas personas. Por lo tanto, no genera verosimilidad la declaración del testigo de identidad reservada. Menciona que respecto a la contradicción de los horarios del teste soberanos, el teste de nombre Luis Demetrio Soberanes Serino, que menciona que escuchó la balacera a las 19:30 horas,
Y respecto al testigo de identidad reservada ALA, que menciona que todo inicia a las 17:45, justifica la Fiscalía que este hecho, que esta situación o esta contradicción en nada modifica el tiempo, modo y lugar del hecho, ya que menciona que a esa hora ya se había iniciado la carpeta en contra del detenido. Sin embargo, su señoría, eso no se puede, si bien es cierto, está el acta de hechos de este policía, sin embargo, su señoría, esta defensa no tuvo un acceso oportuno a la carpeta de investigación para verificar que esto haya sido o realizado como menciona el agente del Ministerio Público, ni tampoco a mi representado se le mostró la carpeta, sino hasta que se le dio informe por parte de esta defensa cuando se tomó protesta del cargo, tomando en consideración que el artículo 115 menciona que la defensa puede estar incluso desde el momento de la detención. Menciona respecto a la nulidad del peritaje de fotos de la vestimenta de la persona detenida, que menciona que no eran las prendas de vestir que tuviera en ese momento, sino que las prendas que traía al momento de la detención. Y menciona a la Fiscalía que esas prendas fueron proporcionadas por personal del hospital, sin embargo, carece de algún documento o alguna acta que haga o que sustente este dicho del agente del Ministerio Público, actuando el Ministerio Público en deslealtad. Ahora bien, respecto al peritaje en química forense, en el cual se hace la prueba de rodesonato de sodio, únicamente menciona la Fiscalía que se hizo en la misma fecha que se nombró el defensor público, y menciona que el policía sí puede hacer una inspección, sí un policía, pero no un perito. Lo dice claro el artículo 268, y se le debe de informar sobre las consecuencias y alcances del peritaje a la persona a la que se le realiza la inspección, y que no necesitan, que el único requisito menciona es que se respete su dignidad humana. En este tenor, su señoría, se advierte que no es el único requisito que menciona, sino que se le debe de informar a la persona a la que se le realizará dicha inspección como marca el artículo 268, que antes de cualquier inspección se deberá informar a la persona el motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. Y el artículo 267 menciona que toda inspección deberá constar un registro. Sin embargo, no obra el registro de la inspección realizada a mi representado, y tomando en cuenta lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción octava, el cual menciona, para lo que nos interesa, dicho artículo constitucional está por encima de la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y este tendrá la obligación de hacerlos valer cuantas veces se requiera. Sin embargo, en ningún momento se le dio aviso a esta defensa pública sobre la intervención que iba a realizar la Fiscalía General del Estado para con mi representado. El agente del Ministerio Público, de igual forma, debate sobre los horarios de la cadena de custodia, y en este caso, su señoría, es de tomar en consideración que de acuerdo al informe de actividades del lugar de intervención de los hechos, hay una hora de inicio que es a las 17:40 horas y una hora de conclusión que es a las 23:05 horas, y posteriormente el arma de fuego corta color negro fue entregada hasta las 4:11, transcurriendo más de 5 horas. Así como también los casquillos, ya se invirtió el horario que fue hasta las 4:08. El Ministerio Público menciona que es un procedimiento, que es un proceso que los peritos estuvieron trabajando en elaborar el informe, en su informe de entrega-recepción. Sin embargo, su señoría, dentro del propio informe de actividades se menciona todo lo que realizan los peritos dentro de este horario, y no justifica el Ministerio Público con un acta
con un documento idóneo en el cual los peritos hayan referido por qué se tardaron 5 horas al término de la recolección de todos los indicios para entregar esto a la bodega de evidencias. Como penúltimo punto de debate señala la Fiscalía sobre la necropsia de ley, en el cual se solicitó cuáles impactos de bala o a qué tipo de bala corresponden los orificios que le causaron muerte a la persona occisa, mencionando que no se puede determinar las balas porque estas entraron y salieron. Sin embargo, es una apreciación meramente subjetiva por parte del agente del Ministerio Público, ya que menciona estas circunstancias sin que él tenga conocimientos de medicina o médico legista, siendo que el perito idóneo para determinar esta circunstancia es el mismo perito médico legista que realizó dicha necropsia de ley. De igual forma, sostiene para generar fuerza su debate que ya obtuvo ayer la prueba del IBIS y de balística, siendo que de manera desleal no se ha corrido traslado a la defensa, sabiendo que también el día de hoy teníamos una audiencia y están obligados a correr los traslados de la carpeta de investigación y de los datos que vayan arrojando esta. Independientemente de que no los hayan mencionado, pudo haber sido de tema de debate y de importancia para esta defensa, en virtud de que también se habían solicitado desde el momento de la entrevista. Es por estas razones, su señoría, que se advierte que no existen, que si bien es cierto, se ha mencionado, y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis y jurisprudencias, que deben de existir datos mínimos. Estos datos mínimos tienen que ser razonables. No genera la razonabilidad en cuanto a la participación de mi representado respecto a lo acontecido por el testigo de identidad reservada y la ubicación de los casquillos con el calibre correspondiente al arma que aparentemente traía. Es cuanto, su señoría. Bien, en cuanto a lo manifestado por la defensa, señor Raúl Muñoz, ¿desea realizar alguna manifestación? Consulte con sus defensores. No tengo nada que manifestar, su señoría. Ya teniendo dicha manifestación, en virtud de que tengo en mi agenda señalada la celebración de una diversa audiencia, voy a decretar un receso aproximado de media hora. Una vez transcurrido el mismo, reanudaremos la presente.